Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Miqueas. Y volvemos al capítulo 6 de este pequeño libro, y en nuestro programa anterior dejamos nuestro estudio en el versículo 8. Este versículo, dijimos, es el gozo y el deleite del liberal, pero él piensa que esto presenta una religión por medio de las obras, y que por medio de las obras puede ser salvo. Pero lo que Miqueas está haciendo aquí es dando una respuesta a las preguntas de muchas personas sinceras que se encuentran en el reino del norte de aquel día. Y ellos estaban en las tinieblas. No habían sido enseñados en la palabra de Dios. Y ellos querían saber cómo podían presentarse ante Dios. Y querían saber si ellos tenían que ofrecer sacrificios o no. Querían saber cuántos de estos sacrificios tenían que traer y si tendrían que ofrecer a sus propios hijos como sacrificios humanos. Ahora, Miqueas ha respondido a todo esto, y Dios no está pidiendo ninguna de estas cosas. Lo que Él está diciendo es sencillamente esto, que una religión externa, sin una experiencia interna, sin una realidad dentro de sí mismo, o sea, que un rito solo, no tiene absolutamente ningún valor. Tiene que haber un renacimiento. La persona tiene que tener una nueva naturaleza. Por tanto, las cosas externas no son importantes, y Dios nunca comienza allí. Ahora, en este versículo 8 del capítulo 6 de Miqueas leemos, «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno». Si usted quiere conocer lo que deleita a Dios, y aquello que Él pide del hombre, aquí lo tenemos. Y la persona que es liberal, por supuesto, disfruta mucho de esto, le encanta mucho. Sin embargo, no comprende bien lo que aquí dice. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estas son tres cosas que Dios requiere. Si usted observa estas tres cosas, vemos que están dirigidas en primer lugar al hombre. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y esto significa no solamente el hombre allá en Israel, sino el hombre en cualquier parte del mundo. No solo la persona que vivió en el siglo VII antes de Cristo, sino el hombre que vive en el siglo XXI después de Cristo. Esto es para el hombre, esto es lo que Dios requiere. Estas son las tres cosas. Solamente hacer justicia, es decir, que debemos tener una justicia que presentar a Dios. Debemos ser una persona justa. La segunda es amar misericordia. Aquí tenemos amor y amar en realidad la misericordia de Dios. Y luego la tercera cosa es humillarte ante tu Dios. Debemos andar humildemente con Dios. Como indicamos en nuestro programa anterior, estas tres cosas son producto de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y ninguno de nosotros tenemos ninguna de estas cosas en nuestras vidas en el presente. El apóstol Pablo nos presenta la condición del hombre allá en el capítulo 3 de su epístola a los Romanos, comenzando con el versículo 9 y concluyendo con el versículo 18. Y allí él presenta al hombre ante el tribunal de Dios y demuestra que es culpable. Luego él lo lleva a la clínica de Dios y demuestra que está enfermo de muerte. Más aún, él está muerto en delitos y pecados. Así es que no hay ningún hombre, cualquiera que sea, que pueda presentar esto a Dios. Esto es lo que Dios requiere. ¿Puede hacerlo usted, amigo oyente? El apóstol Pablo dice allá en su epístola a los Romanos capítulo 3 versículo 10, «No hay justo ni aun uno». Ahora alguien nos va a decir, bueno, eso está en el Nuevo Testamento. No, amigo oyente, no está en el Nuevo Testamento solamente. Todo lo que Pablo está haciendo en esta sección de su epístola a los Romanos es citar lo que dice el Antiguo Testamento. Y usted puede encontrar allá en el Salmo 14 que dice, «Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien». O sea, ningún justo, nadie que haga lo bueno. Eso es lo que Dios dice en cuanto a usted. Pero Dios dice que Él requiere la justicia. ¿Cómo va a presentarla a usted, amigo oyente? El apóstol Pablo dice allá en el capítulo 3 de su epístola a los Romanos, en el versículo 11, «No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios». Es decir que él está diciendo que no hay nadie que actúe ni siquiera con el conocimiento que tiene. Y amigo oyente, ¿cuántos hoy, aquellos que no son creyentes, viven o pueden ejecutar sus ideales? ¿Los ha obtenido usted?
¿Ha hecho una realidad los ideales o los objetivos que quiere alcanzar? ¿Ha llegado usted a un nivel en su vida donde esté satisfecho con su forma de vivir? Amigo oyente, ninguno de nosotros ni siquiera actúa con el conocimiento que tenemos. No hay quien busque a Dios. Ahora alguien quizá puede preguntar, bueno, ¿y dónde se encuentra eso? Allá en el capítulo 14 del libro de los Salmos, versículo 2, donde podemos leer: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y sabe, amigo oyente? No había ninguno. El versículo 3 dice: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tenemos tiempo para entrar en detalles en esto, pero en el Antiguo Testamento uno podría multiplicar estas declaraciones una y otra vez. Aquí tenemos lo que Dios requiere. Pero el Antiguo Testamento también presenta de manera muy clara y obvia que uno no puede presentar esto a Dios. Uno no tiene esto, por tanto, tiene que haber un cambio en la vida porque no hay ninguno que sea justo. Se nos dice que el Señor Jesucristo fue entregado por nuestras rebeliones y resucitado para nuestra justificación. Él fue resucitado para nuestra justificación, para que nosotros podamos tener justicia. Y luego, por el Espíritu de Dios, podamos producir justicia en nuestras vidas. Y luego, amor con misericordia. Y ninguno de nosotros tenemos esto en nuestro corazón humano. Por el contrario, todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados. El apóstol Pablo dice de nosotros: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este es el cuadro del hombre. Así es como el hombre es en el presente. Lo que Isaías nos presenta en su libro, allá en el capítulo 53, versículo 6, es esto: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y evidentemente todos nosotros tenemos iniquidad, o si no, él no hubiera dicho algo como esto. Así es que no debemos actuar en forma hipócrita cuando llegamos a este versículo y vemos que tenemos que andar humildemente con nuestro Dios. Porque se nos dice aquí que ninguno de nosotros busca a Dios, sino que queremos hacerlo a nuestra propia manera. Permítanos decir algo ahora, amigo oyente, y lo hacemos con un espíritu de ayuda en realidad, y esperamos que algunos sean sorprendidos y despertados para que puedan salir de la presente condición. Si usted cree que hoy en su membresía de la iglesia, o que su carácter, o que sus buenas obras le van a llevar a usted a Dios, entonces debemos decirle que usted está desviándose del camino de Dios. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pues bien, si usted puede llegar a Dios por este otro camino, presentando o haciendo justicia por medio del amor de la misericordia y andando humildemente ante Dios, si usted puede hacer eso, y lo hace por sí mismo en sus propias fuerzas, entonces debemos decirle que cuando llegue al cielo, usted le puede decir a Dios que se haga a un lado, que usted quiere compartir su trono con Él, porque usted ha llegado a ese lugar por su propio esfuerzo. Usted es su propio Dios. Y amigo oyente, Dios dice que Él ni siquiera comparte su gloria con otra persona. Así es que no creemos que Él llegue a compartir su trono con usted. Nuestra sugerencia es esta: ¿por qué no se acerca a Dios por el camino de Dios, no por el camino del hombre? Eso es lo que Dios está pidiendo. ¿A quién cree usted que está engañando, amigo oyente, pensando que puede presentarse en su estado natural ante Dios? Amigo oyente, versículos como estos se presentan ante la familia humana y esta gente es elogiada por ser personas muy buenas, amables, especialmente los domingos. La gente parece tan gentil y tan amable. Sin embargo, nunca se acercan por el camino de Dios. Amigo oyente, ¿cómo puede usted vivir en una hipocresía como esa y continuar de esta manera? ¿Por qué no hablar honestamente con Dios? Acercarse a Él y decirle sinceramente que usted es un pecador. Él ya lo sabe de todas maneras, pero sería bueno que usted se lo dijera. Es mucho mejor que tratar de descubrir esto en el consultorio de un psiquiatra y contarle a él todo esto. Hable con Dios. Dígale a Él lo que anda mal con usted. Cuéntele de las cosas que le preocupan, de las cosas que le molestan. Cuéntele en cuanto a los pecados en su vida. Y Dios, amigo oyente, le salvará. Dios le redimirá.
Hemos dedicado bastante tiempo a esto, amigo oyente, porque creemos que tiene un lugar de importancia en la palabra de Dios. Vamos a seguir avanzando ahora hacia algo que también creemos que es de suma importancia. Ahora, después de haber presentado a esta gente qué es lo que Dios requiere, Miqueas va a demostrarles cuán lejos están ellos de todo esto. Y esta será la razón por la cual Dios les juzgará a ellos, porque han estado pecando en forma premeditada. Por esto Dios les va a juzgar. Escuche usted lo que dice el versículo 9 de este capítulo 6 de Miqueas. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Nosotros hemos podido apreciar que Miqueas ha estado dirigiendo su profecía en su mayor parte a las áreas urbanas, a las ciudades. Su forma de escribir nos revela que, en realidad, él era un escritor muy sofisticado, que sabía de lo que hablaba. Él pertenecía, digamos, al escalafón superior. Él se encuentra en contraste con el profeta Amós. Amós, usted recordará, había dicho que él no era un profeta, que él era un boyero, que recolectaba higos silvestres, que era del campo. Sencillamente había ido a la ciudad, pero era también un hombre de Dios. Ahora, Miqueas era un hombre diferente. Y usted se da cuenta que él está clamando a la ciudad. Y aquí en el versículo 9 dice, leamos otra vez, la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Ahora esta última parte del versículo 9 se puede traducir también así. Prestad atención a la vara. Y la vara habla de castigo, de juicio. Allá en el Salmo 2, versículo 9 leemos, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. La vara, como hemos dicho, representa el juicio, el castigo de Dios, y el castigo viene sobre esta nación. Y el hombre sabio, es decir, el hombre de aquel día que creía la palabra de Dios, escucharía. Esta persona reconocería que el castigo se aproximaba sobre la nación. Entonces actuaría según lo que aquí se dice, que la voz de Dios se ha levantado y está hablando de castigo. Y el hombre sabio puede apreciar lo que Dios hace, y eso revelará un carácter justo, así como también que Él es paciente, que Él perdona la iniquidad. Pero también que Él castiga, y esa vara es la autoridad y el emblema de esa autoridad que demuestra que Él es el juez. Y Él juzgará. Sigamos adelante ahora y veamos lo que nos dice aquí el versículo 10 de este capítulo 6 de Miqueas. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? En otras palabras, se refiere a que aún habrá pecado en la nación. Y ahora Él va a revelar estos pecados de manera específica. Él los va a presentar de manera que no hay duda alguna. Y en el versículo 11 dice, ¿daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Estas personas iban al templo y llevaban un sacrificio y estaban haciendo una ceremonia externa nada más. Decían que estaban obrando honestamente y que amaban la misericordia, pero ¿qué era lo que hacían durante la semana? Dios dice, ¿daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Amigo oyente, los carniceros de aquel día estaban pesando no solo la carne, sino sus manos. Estaban engañando a la gente con las pesas. Estas personas estaban haciendo negocios de manera deshonesta, y Él dice, ¿y bolsa de pesas engañosas? Estas eran personas deshonestas en la forma en que hacían sus negocios. Eran personas avaras, codiciosas. Y aún así, querían engañar a los demás haciéndose pasar como personas muy religiosas. Ahora, en el versículo 12 de este capítulo 6 del libro de Miqueas, encontramos lo siguiente. Sus ricos se colmaron de rapiña, y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Usted puede notar lo que es cierto aquí. Estas personas eran culpables de violencia. Nos referimos a los ricos. Y eran mentirosos, eran engañadores. No se les podía creer. Y amigo oyente, ¿no es este el cuadro de la situación presente en el mundo? ¿No es este un cuadro de la localidad en la cual vivimos? Es imposible creer lo que nos dicen los medios informativos. Uno no puede creer ya a los políticos en el presente, y no interesa a qué partido pertenezca. Es un día en el cual es muy difícil creer a los hombres de negocios. Es difícil creer a aquellos que se encuentran en los ejércitos, y estamos viviendo en días donde la mayoría de nosotros estamos confundidos. No sabemos a quién creer. Bueno, esta era la misma situación allí en esa tierra.
Y Dios no aprobaba eso, amigo oyente. Eso fue lo que trajo sobre ellos juicio y el castigo de Dios. Amigo oyente, hay naciones que están ocupando una posición notable en el día de hoy, y nos referimos a naciones que se destacan en el presente, pero que no figuran en las profecías. Estas naciones desaparecerán en los días postreros. Las cosas que están sucediendo en el presente no son cosas que se presentan así de repente, sino que es algo que ha venido desarrollándose ya por mucho tiempo. Lo que es necesario hacer es regresar a Dios. Nosotros individualmente debemos hacerlo, y nuestros países deben hacerlo como nación también. Ahora, lo que estamos tratando de decir es que esta nación, el Reino del Norte, se encontraba en la misma condición en la que estamos nosotros en el presente. Y Dios dijo, yo he traído castigo sobre esta nación, y ellos serán mi pueblo elegido como nación, y he traído castigo sobre ellos. Amigo oyente, aquí se nos presenta una filosofía de gobierno humano. Ahora escuche lo que dice aquí el versículo 13 de este capítulo 6 de Miqueas. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Dios dice, en primer lugar, comenzaré quitándote el petróleo. Pero no me voy a detener allí. Ustedes se van a dar cuenta que les faltará muchas cosas antes de que yo termine de castigarles. Y continúa en el versículo 14, comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares, lo entregaré yo a la espada. Dios dice, ustedes no van a poder disfrutar de todas estas cosas que han estado disfrutando hasta ahora. Ustedes no han reconocido a Dios para nada. Así es que Él dice, yo los castigaré. Y luego dice en el versículo 15, sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. Y mosto, mas no beberás el vino. Dios dice que va a comenzar a derribarles. Y eso lo va a hacer gradualmente. Esto, por supuesto, les dará una oportunidad para volverse a Dios, porque nosotros vamos a ver que cuando lleguemos al próximo capítulo, el cual estudiaremos Dios mediante en nuestro próximo programa, vamos a ver que Dios les hubiera perdonado en cualquier ocasión si ellos se hubieran vuelto a Dios. Pero, amigo oyente, es necesario que uno se vuelva a Él. Dios castigará el pecado, eso es lo que Él va a hacer. Bien, tenemos un versículo más en este capítulo 6, pero vamos a dejarlo Dios mediante para considerarlo en nuestro próximo programa. Luego entraremos al capítulo 7. Les sugerimos entonces leer todo el capítulo 7 de la profecía de Miqueas para estar familiarizado con su contenido. Es nuestra oración que el Señor le bendiga copiosamente.